siendo pues el tema de gestión uno de los temas principales de lo que hoy día buscamos en el estudiante. Hoy día necesitamos un estudiante gestor de su propio aprendizaje, buscamos un estudiante autónomo de su propio aprendizaje y buscamos un estudiante que solo construye ese aprendizaje, que plasme sus expectativas y que busque estas expectativas durante todo este proceso que pasa por la educación básica regular, ¿no? Aquellos estudiantes que no necesitan que alguien les esté indicando, aquellos estudiantes que no necesitan que alguien esté diciéndoles qué es lo que deberían ser, aquellos estudiantes que no necesitan plasmarle las tareas a aquellos estudiantes que no necesitan indicarles qué deberían hacer, sino aquellos estudiantes que solo desarrollen sus aprendizajes, que solo se involucren en el aprendizaje, aquellos estudiantes que solo puedan investigar, ¿no? Eso es lo que buscamos hoy en día y eso es el enfoque que está trabajando hoy en día el Ministerio de Educación, un enfoque complejo, ¿no? Un enfoque en el cual estamos seguros que se involucra pues todas las dificultades, se observan diversas dificultades en la institución educativa y lo que tenemos que ir atendiendo. No es sencillo estar al frente de la institución, no es sencillo estar al frente de los estudiantes, no es sencillo trabajar dentro de una institución educativa donde se involucran pues varios actores, un ingeniero de sistemas, un administrador, generalmente interactúa con pocos, con pocas personas que se relacionan en la empresa, ¿no? En el caso del maestro en la escuela, sin duda se relaciona con todos los padres de familia, se relaciona con los profesores, se relaciona con el personal de apoyo, se relaciona con el directivo, se relaciona con los estudiantes y sin duda eso se vuelve complejo porque tendríamos que conocer exactamente cuáles son esos retos de cada uno de nuestros estudiantes, cuáles son esos sentimientos, esas emociones de cada uno de estos actores para poderlas comprender. Entonces tenemos pues un enfoque muy complejo y al cual deberíamos ir atendiendo, ¿no? Pero también tenemos un enfoque democrático en el que todos puedan participar en busca de estas estrategias, ¿no? Hoy en día se está saliendo a todas las escuelas educativas con la finalidad de poder buscar o encontrar aquellas problemáticas que nacen dentro de la institución educativa y que sería interesante poderlas resolver, ¿no? Y el otro enfoque que se está trabajando es el enfoque intercultural, ¿no? Este enfoque en el cual debemos nosotros atender a la diversidad de todos nuestros estudiantes, ¿no? Que no quede ninguno sin poder aprender, que todos se puedan, todos los estudiantes se pueden ser atendidos, principalmente aquellos estudiantes que de pronto muestran dificultades, ¿no? Eso es lo que tenemos que ir buscando. Y hoy en día estamos viendo esta gestión de los aprendizajes. Buenas noches Elizabeth, buenas noches Guillermo, buenas noches Roselena, buenas noches Wilfredo. Quizás algunos de ustedes han estado en la sesión anterior que hemos visto también la parte de gestión de los aprendizajes, ¿no? Hoy en día estamos recopilando también esta sesión de gestión de los aprendizajes, buscando fortalecernos estas competencias que nos permita mejorar nuestra práctica pedagógica en busca de generar y desarrollar en nuestros estudiantes la capacidad autónoma, ¿no? La autonomía, ¿no? Eso es lo que debemos buscar y sin duda es parte de lo que se está buscando con este nuevo sistema curricular en el cual dentro de, lo, de los procesos pedagógicos está preciso ahí la gestión de los aprendizajes de los estudiantes, donde el docente actúa como un mediador, donde el docente actúa como un guía, nomás, pero aquí donde lo que queremos buscar es que sea el estudiante que se dé cuenta de las potencialidades que tenga y a partir de estas potencialidades los puede ir trabajando. Buenas noches Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, efectivamente Mario, buenas noches. María, buenas noches. Entonces, vamos a trabajar un poco de cómo lograr nosotros que nuestros estudiantes se vuelvan autónomos, de cómo hacer para generar en estos estudiantes esta autonomía, de cómo hacer, cómo guiar a nuestros estudiantes en búsqueda de desarrollo de estas capacidades, ¿no? Capacidades
de autonomía, capacidades críticas, capacidades reflexivas y capacidades investigativas, donde ellos a partir de su trabajo, a partir de su dedicación, puedan alcanzar todos los objetivos que puedan ser plasmados. Eh, en primer lugar, tendríamos que hablar de una autorregulación del aprendizaje, ¿no? De una autorregulación. ¿Cómo autorregular nuestro aprendizaje? Podemos observar aquí a un niño en el cual está al frente de la maestra, expectando, concentrando y atendiendo qué se va a trabajar o qué se está trabajando. Él piensa y le indica, ¿no? Debo entender sin perder detalle lo que está explicando la maestra y poner todos mis sentidos sin no distraerme, ¿no? Genera en él esa concepción, genera en él ese interés, genera en él esa pauta y esa actitud de poder concentrarse y atender a lo que está haciendo la maestra. Y concentrar toda mi atención en estar atento, dice. Y la maestra le indica, ¿y entendieron, niños? Y él indica, sí, entendimos todos, ¿no? Eso es lo que pasaba anteriormente, ¿no? Eso es lo que sucedía pues en nuestros tiempos. Yo he tenido la oportunidad de haber pasado por esos momentos en el cual llegaba el profesor de matemática y llenaba toda la pizarra y todos calladitos, asombrados, miraban y quizás ni entendíamos lo que hacía. Otros estaban pensando en otras situaciones, en su casa, estaban pensando en los amigos, en las amigas, estaban pensando en qué iban a hacer fuera de clase, en qué iban a hacer fuera, que salgan del colegio, que iban a hacer un fin de semana, pero nuestra posición estaba mirándolo al maestro, ¿no? Algunos tratando de querer comprender esa situación, de poner todos los sentidos para poder entender y poder comprenderlo, pero muchas veces sin entender y lo continuábamos, ¿no? Eso es lo que sucedía anteriormente y que a nosotros también nos ha pasado. Hoy en día sabemos que, que cuando estamos en esa posición, hoy día sabemos que cuando buscamos eh, concentrarnos, cuando buscamos atender, cuando buscamos estar dedicados, ¿no? A algo que está sucediendo del aula, bueno, pues automáticamente estos, estos aprendizajes se van a generar, pero en una memoria a corto plazo, porque no participamos, porque no construimos el aprendizaje, solamente nos los transmiten el aprendizaje y como mera transmisión automáticamente puede ser guardada en la memoria, ¿no? Pero una memoria a corto plazo, que lo que nos indicó la maestra, que lo que nos explicó la maestra, o lo que nos dijo la maestra automáticamente, pues en un tiempo no muy lejano dejaría de ser recordado. Eso debemos ir cambiando. Hoy en día con todas las investigaciones sabemos que los estudiantes necesitan segregar la dopamina, ¿no? Que es la sustancia que permite tener esos niveles de atención, de concentración por parte del estudiante para poder recepcionar toda esa información. Pero esa sustancia, la dopamina, se segrega siempre y cuando el estudiante genere movimiento. Cuando un estudiante está en movimiento va a permitir segregar esa sustancia y una vez que tengamos esta sustancia, entonces ¿qué va a pasar? Que nuestros niveles de atención y nuestros niveles de concentración aumentan un 100%, ¿no? Anteriormente lo teníamos pues sentado a nuestros estudiantes ahí, no forzados a lo que tendrían que hacer cada uno de ellos. Hoy sabemos que ya no debe ser así, hoy sabemos que tenemos pues una diversidad de metodología, una diversidad de estrategias que mediante esta metodología y esta estrategia lo que debemos buscar es trabajar con nuestros estudiantes específicamente el desarrollo de estos aprendizajes, ¿no? Cuando ellos construyen los aprendizajes, cuando ellos producen sus aprendizajes, sin duda, bueno, tendrán otra connotación y esta connotación es fijarse pues en una memoria a largo plazo, ¿no? Que solamente con recordarla yo tengo la capacidad de poder evocarla, ¿no? Eso es lo que buscamos en estos estudiantes, pero la única forma de encontrar en nuestros estudiantes estas actitudes es trabajándolos, ¿no? Guiándolos, mediándolos para buscar
lograr estos aprendizajes que hoy ya necesitamos en nuestros estudiantes. ¿Qué es entonces el aprendizaje autorregulado? Proceso centrado en la generación de pensamientos, sentimientos y acciones planeadas y sistemáticamente adaptadas para lograr las metas personales. Nos indican aquí que es un proceso, no es de inmediato, no es que automáticamente el estudiante va a lograr ese aprendizaje autorregulado, no es autonomía, es un proceso, ¿no? Un proceso en el cual se plantean algunas metas y el estudiante día a día, momento en momento, evento en evento, va a lograr estas metas planteadas. Algunas son metas personales, ¿no? Y sin duda es algo que nos involucra a todos. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, hemos querido hacer una maestría, ¿no? Y hemos planteado nuestra meta hacer una maestría al 2010, por ejemplo, ¿no? Y hemos trabajado en esa maestría, hemos terminado, y de pronto cuando ya descansábamos, ya decíamos, no, ya hasta aquí nomás, veía, no, pero todavía no hemos presentado la tesis, ¿no? Hay que presentar la tesis, y cada vez que hacíamos la tesis nos lo devolvían, nos desaniman, no, pero tenemos que lograrlo, tenemos que sacar, ¿no? Y seguíamos y seguíamos y seguíamos hasta que podíamos lograr y la satisfacción de poder alcanzarlo sin necesidad de que alguien nos esté diciendo, ¿no? No había alguien a mi costado que nos indique, que nos motive, sino que solo mirábamos nosotros esa meta y buscando la forma de poder alcanzarla o poder lograr en un tiempo definido. Igual también sucede, pues, cuando vas a hacer un doctorado. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, se han planteado como meta hacer una maestría o hacer un doctorado y se han propuesto, dice, la mejor manera de encontrar este aprendizaje autorregulado es que escribamos nuestras metas y lo ubiquemos en un lugar que nos haga recordar siempre? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, al hacer recordar, va a generar, ¿no?, actitudes frente a la meta planteada, ¿no? Por eso los grandes líderes elaboran pues en un así grande y lo pegan pues en un lugar que ellos es visible y que simplemente lo están observando, en algunos casos en una oficina, otros casos, por ejemplo, en su casa, en un lugar que les llama mucho la atención y lo plantean ahí, ¿no? Lo escriben ahí, ¿no? Estudiar una maestría al 2017, ¿no? Terminar el doctorado al 2018. Entonces, sin duda de que esa es una meta, ¿no? Pero si de pronto lo dejamos ahí la meta, sin duda va a ser difícil poder encontrar. Pero si lo planteamos, lo escribimos y lo pegamos en un lugar donde lo recordemos siempre y lo tenemos presente siempre, sin duda la vamos a ser más fácil de poderlas encontrar. Eso tendrían que hacer nuestros estudiantes también, ¿no? Nuestros estudiantes tienen metas y algunas de estas metas que ellos poseen, sin duda a veces ni lo comunican, ni lo exploran, ni lo pueden argumentar, ¿no? Pero ustedes conversen con ellos, planteenle cuál es tu meta, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a una aula de quinto año y poderle decir, a ver, ¿qué es lo que quieren estudiar? ¿Cuáles serían sus metas? Algunos, sí, yo quisiera estudiar ingeniería, yo quisiera estudiar medicina, arquitectura. Todos querían estudiar algo, ¿no? Hasta que por ahí encontramos, ¿y usted? No, yo no sé, profesor, que quiero estudiar. Uy, ahí estamos mal, ¿no? Entonces, pum, lo llamé, conversé con él. Hijo, tienes que plantearte unas metas, no puedes estar a la deriva. Tú terminas educación secundaria y sigues a la deriva pensando de que cuándo vas a poder eh, seleccionar lo que deseas trabajar, ¿no? Tienes que ponerte una meta y esa meta lo vas a poner ahí en tu cuarto, al lado de tu cama, al lado de tu repisa o al lado de tu escritorio, pero necesitamos que lo coloques porque tienes que interiorizar esa meta que debe ser lograda y automáticamente vas a ir respondiendo a esa meta paulatinamente. Eso es lo que tendríamos que hacer nosotros los docentes con estos estudiantes, ¿no? La autorregulación del aprendizaje. Control que ejerce el sujeto sobre su propio proceso de aprendizaje. El objetivo del docente es el de fomentar de los alumnos la capacidad de gestionar su propio proceso de adquisición del conocimiento o
de verdadera gestión metacognitiva y la necesidad de poder lograr que el alumno sea responsable de sus propios procesos de aprendizaje. Eso tenemos que buscar, que sea el estudiante el responsable de su propio proceso de aprendizaje. Les comento una anécdota, ¿no? He tenido la oportunidad de ir a algunas instituciones educativas, ¿no? A definir algunas problemáticas que se están presentando en estas instituciones educativas y la mayoría de ellas mencionan, ¿no? Como problemática el compromiso del padre de familia, ¿no? Indicando de que no hay un compromiso del padre de familia, por eso no podemos lograr nuestras metas en los aprendizajes, ¿no? En otra escuela no hay compromiso del padre de familia, por eso no podemos alcanzar las metas de aprendizaje. No hay compromiso del padre de familia, por eso. Y yo les decía, ¿y cuál es el compromiso? ¿Qué tiene que hacer? Ah, tiene que ayudarle a hacer la tarea al hijo, tiene que venir constantemente a la escuela, tiene que venir a conversar. Cuando yo le envío una tarea, tiene que seguir la tarea que se está haciendo, tiene que llevarlo al estudiante al internet a buscar la tarea, tiene que investigar, tiene que construir. Yo le envío a ver que elaboren una maqueta, tienen que hacer la maqueta. Entonces yo les repreguntaba a estos y les decía, ¿y a qué hora lo va a hacer el padre de familia, no? Y me miraban todos los docentes, ¿cómo que a qué hora lo va a hacer, Almo? Tiene que hacerlo en las tardes, pues. Y yo les volvía la pregunta y le digo, ¿ustedes en sus hijos se reúnen en las tardes con sus hijos? Todos se miraban, ¿no? Todos se miraban, no, en la noche. Muy bien, le digo. En esta ciudad, pues una ciudad en la cual hay muchas empresas agroexportadoras y por ejemplo pasa el ómnibus a las 7 de la mañana y se llenan los ómnibus, son 7 ómnibus que se llenan y los llevan a toda la gente, ¿ya? A la empresa y luego los regresa a las 7 de la noche, ¿no? 7 están llegando a su casa, los deja ahí en el parque y ahí se desparce 7 y media, 8 y media, ¿no? Entonces yo le decía de que hoy en día el compromiso, el que el padre de familia trabaje con los estudiantes va a ser difícil, que no es una problemática, que es una realidad. Los padres de familia no tienen el tiempo, la disponibilidad como pasaba anteriormente, ¿no? Donde estaba el papá o estaba la mamá en casa para ayudarnos. Hoy en día el padre de familia y la madre de familia salen a trabajar y regresan en la noche nomás. Esa es la mayoría. Y cuando regresan en la noche, lo primero que encuentran es al estudiante, ¿no? Papá, me han dejado esta tarea para ir al internet, vamos. Papá, me han dejado esta tarea, acá tengo tarea de matemática, tengo tarea de comunicación, tengo tarea de ciencia, mire, ve. Papá, tengo esto de aquí. Papá, mire, me han dejado esto y no sé cómo se hace, ¿no? Entonces, eh, el papá, en vez de llegar, de tener esos momentos de calidad, de relacionarse con su hijo, más bien va a tener un momento de fastidio. ¿Por qué? ¿Por qué no has hecho la tarea? ¿Por qué no hiciste esto de acá? ¿Por qué no has avanzado esto? ¿Por qué no has buscado esto? Mira cómo yo estoy trabajando y vengo acá, no has hecho nada, ¿no? Entonces, en vez de mejorar la relación que hoy día buscamos, ¿no? Que esa relación está bajada, vamos a generar que se siga haciendo lo mismo. Hoy en día, las tareas deberían hacerse en el colegio, ¿no? Hoy en día no tendría que llevar el estudiante tarea para la casa, no tendría que llegar a investigar para la casa. Hoy en día todo se tendría que hacer en la escuela. Y eso es lo que debemos buscar. Estos momentos en el cual llega el padre de familia a casa, estos momentos en el cual serían pues momentos de interacción, momentos de emociones, ¿no? Donde se pueda fortalecer estas relaciones que existen entre el padre de familia y estudiante más bien. Y cuando lleguemos pues, los llamemos a los padres de familia, por ejemplo, a una reunión, será para indicarle de todo lo bueno que tiene el niño, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de poder escuchar eh, una nota donde el docente lo llama al padre de familia, ¿no? Y yo me acerqué porque estaba justo trabajando con esa escuela a ver qué sucedía y entré a la sala de profesores y lo primero que escuché fue que la maestra lo llama, señor Esteban, ¿cómo está usted? Buenas noches, mire, buenas tardes o buenos días. No, mire, su niño no ha presentado tarea tal día, no ha vuelto hecho de acá, se ha portado mal, no presentó, no llegó a clases, su niño
me indicó de que no tenía dinero para comprar tal cosa, me dijo esto, se portó mal y estos son sus exámenes mal, 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 mal. Uy, está pésimo. Tu niño va a repetir de grado. Si usted no está con él todos los días haciendo la tarea, si usted no está reforzándolo todos los días, entonces es por hecho que su niño repite. Imagínese el padre de familia, el rostro que nos mostraba en ese momento, ¿no? Cuando estuvo trabajando con la maestra, ¿no? De fastidio, de cólera, ¿no? Y dentro de él se notaban pues las interrogantes, es decir, yo le envío a mi hijo a la escuela temprano, ¿no? ¿Y qué hace la escuela? Se me dice que todo está mal, ¿no? Yo lo coloco aquí en la escuela porque está a cargo de muy buenos docentes, pero ¿qué hace la escuela si ahorita que me llaman a ver qué está sucediendo? Me dice que está todo mal. Que regresa el padre de familia y en vez de mejorar esas relaciones que tienen con los estudiantes, más bien transgrede esas relaciones, ¿no? Va a generar un conflicto con el estudiante y un estudiante de nivel secundario. Ustedes saben que con una palabra, con un hecho, sin duda, va a quedar sellado ahí en su personalidad, ¿no? Entonces, eso no debemos permitir nosotros los maestros. Lo que debemos permitir nosotros es que sea el estudiante que trabaje, que sea el estudiante que elabore, que sea el estudiante que propio, ¿no? Que su propio manifestar muestre cómo hacerlo. Y si es que nosotros teníamos que enviar alguna tarea de transferencia a las casas de los estudiantes, por favor, que estas tareas demos la seguridad de que sean ellos quienes lo van a hacer. Mostremos que ellos van con el interés de poder hacerlo, ¿no? Y que solo lo hagan. Y que cuando llegue el padre o cuando llegue la madre diga, ¿hiciste tu tarea? Sí, hice todas mis tareas, ¿no? Ya las hice en el colegio, ya las hice, ya las trabajé. Eso es lo que debemos buscar. En las, en las investigaciones que se han realizado el año pasado sobre el nivel de delincuencia que habían en todo el país, entre los estudiantes de menores de 20 años, ya se ha tenido un estudio acerca de ellos y en ese estudio ha reflejado que el 70% de aquellos delincuentes, ¿no? Que están entre estas edades de 15 a 20 años de edad han repetido de grado, por ejemplo. Estuvieron en segundo y repitieron de grado, estuvieron en tercero y estuvieron en cuarto y repitieron de grado, ¿no? Y como repitieron de grado, imagínense, pues el padre de familia se levanta temprano, va a trabajar, le da todas las condiciones para que el niño llegue a la escuela, le compra sus cuadernos, su ropa, y termina el año y le dice, bueno, pues no ha cumplido con los aprendizajes, se lo devuelvo, no ha repetido de grado. ¿Cuál creen que sería la reacción del padre de familia? La reacción del padre de familia es, vamos a trabajar, ¿no? Ya no vas a ir a la escuela, te voy a comprar tu mototaxi para que te vayas a hacer moto. Y eh, esos estudiantes son los futuros a ser los que van a estar en las esquinas, son los que van a estar delinquiendo posteriormente. Y nosotros los maestros, ¿qué hemos hecho frente a ellos, no? Nosotros los maestros que nos jactamos de tener 10 desaprobados, 15 desaprobados, ¿no? Ay, mira, el buen maestro que desaprobaba más, ¿no? Hoy día la tarea del maestro ha cambiado y la tarea del maestro de hoy es generar en ese estudiante que muestra mayores dificultades el aprendizaje que él necesita, ¿no? Buscar en ese estudiante de los 30 que tenemos en el aula, yo sé que los 20 delante sin duda logran su competencia, sin duda logran los aprendizajes y son muy buenos, pero tengo atrás unos 10 que tienen problemas, tengo 10 que tienen dificultades, que tienen quizás otros intereses, otras motivaciones y no logran concentrarse, que tienen otras expectativas y de pronto se están moviéndose de un lugar a otro y no han pedido poder tomar el interés para la clase, ¿no? Con esos estudiantes tendríamos que trabajar. Esa es la urgencia que hoy día tendremos cada uno de nosotros para trabajar con esos estudiantes, ¿no?
porque esos estudiantes son los que necesitan nuestro apoyo. Los que están adelante, los que sacan siempre muy buenas calificaciones, esos no necesitan mucho de nuestro apoyo. Pero aquellos estudiantes que están al fondo, aquellos estudiantes que tienen dificultades, aquellos estudiantes que posiblemente que estén 2 o 3 cursos desaprobados y salgan mal fin de año y repitan de año para que luego vayan a delinquir en las esquinas, esos estudiantes necesitan nuestro apoyo. Esos estudiantes necesitan gestionar esos aprendizajes donde ellos se den cuenta de que son capaces de poder lograr esos aprendizajes y que se motiven paulatinamente a poder lograrlos. Eso es lo que tenemos que buscar y eso es lo que busca en este proceso de gestión del aprendizaje, que él busque, que él encuentre la capacidad y la potencialidad que tenga para lograr sus propios aprendizajes. Eso debemos de ir buscando, ¿no? Tenemos aquí metas personales, tenemos dimensiones del aprendizaje autorregulado, ¿no? Que implica aspectos cognitivos, aspectos afectivos, aspectos conductuales y principalmente el contexto. No solamente, ¿ya? No solamente buenas noches Curín, buenas noches Adrián, buenas noches Amelia. No solamente vamos a desarrollar en nuestros estudiantes los aprendizajes, nosotros tenemos que ir atendiendo los afectos también, tenemos que ir atendiendo nuestras conductas. La ciencia nos ha demostrado y la psicología nos lo indica y nos refrega todos los días en la cara y nos dice, ¿no? Eh, el estudiante tiene una parte afectiva, ¿no? Una parte cognitiva también, ¿no? Y una parte reptil, ¿no? Lo del cerebro T1 que todos ustedes ya lo manejan y ya lo saben, ¿no? El cerebro del estudiante está en base pues a tres cerebros en uno, ¿no? Un cerebro reptil que frente a una situación, ¿ya? Frente a una situación, yo puedo reaccionar sin necesidad de pensarlo, ¿no? Por ejemplo, toco algo y lo primero que hago, si toco algo caliente, lo primero es que saco mi mano, ¿no? O mi cuerpo toca algo con algo, roza con algo, automáticamente, sin necesidad de poder pensarlo, automáticamente llega una respuesta, ¿no? Es el cerebro, el reptil. Pero también, aparte de este reptil, tenemos un cerebro afectivo, ¿no? Este cerebro afectivo, ¿ya? Es el que permite ver nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, nuestros afectos, ¿no? Y luego viene el cognitivo, ¿no? En el cual ya viene todo ese proceso de poder, de este proceso de aprendizaje. Pero lo más anecdótico aquí es que para llegar a ese cognitivo, a ese procesamiento de la información, se pasa por el afectivo, ¿no? Entonces, necesitamos que la información sea trasladada por el cerebro reptil para luego pasar al volitivo o afectivo y finalmente termine en el cognitivo. ¿Qué significa eso, no? Que para que el estudiante pueda lograr mejores aprendizajes debería tener pues sus sentimientos, sus afectos deberían estar calmados, ¿no? Con ganas, con placer de poder aprender. Porque si no fuera así, sin duda nunca se va a llegar pues a procesar esta información y generar estos aprendizajes. Entonces, eso deberíamos trabajarlos en nuestras escuelas, ¿no? Anteriormente yo me acuerdo que ingresaba el profesor de comunicación así bien serio, bien amargo, ¿no? Y pensando de que porque se veía serio, amargo, nadie le iba a decir nada. Cuando ingresaba, comenzaba, ay, no pues, ahora sí formen, saquen sus cuadernos y comienzan a dictar, y comenzaba a dictar el profesor, ¿no? Hoy en día sabemos que ya no se puede hacer así, ¿no? Hoy en día sabemos que lo que debemos buscar es generar esa confianza con el estudiante, generar un clima, un ambiente que favorezca o que promueva estos aprendizajes. Eso es lo que tenemos que realizar. Las metas personales y autorregulación del aprendizaje, procesos que adapten de forma reactiva y proactiva el logro de las metas personales, ¿no? Una autorregulación que incluya pues una conducta, una reacción de qué pondría hacer para lograr estos aprendizajes, ¿no? El sujeto quien puede producir y controlar su propio aprendizaje. Eso es importante el conocerlo, ¿no?
saber que es el estudiante quien puede producir y controlar los niveles de aprendizaje que puede alcanzar. Él solo, ¿no? Él solo tiene esa capacidad. Porque en el aprendizaje significativo, Ausubel así nos indica de que la única opción de que se genere un aprendizaje significativo es que el estudiante muestre un interés, que el estudiante muestre una motivación, que el estudiante esté predispuesto por lograr estos aprendizajes. Entonces, sin duda que ese tendría que ser pues el inicio, ese tendría que ser el punto de referencia para poder alcanzar estos aprendizajes en estos estudiantes. La autorregulación como finalidad. Que los alumnos sean capaces cada vez más autónomos enseñándoles a aprender. El establecimiento de metas con el logro de algunos objetivos por parte de los estudiantes. Sin duda de que eso es lo que debemos de buscar, ¿no? Jacques Delors, cuando participa en este foro de educación para todos en 1994, la educación encierra un tesoro, nos indicaba ahí que ese tendría que ser uno de los pilares para la educación y para el cambio educativo a nivel internacional, ¿no? A nivel de todas las naciones, ¿no? El que sea el estudiante el capaz de poder aprender a aprender, ¿no? El que sea el estudiante el que genere sus propios aprendizajes, que sea el estudiante que busque sus propios aprendizajes, que sea el estudiante que se interese por su aprendizaje, que sea el estudiante en que motive, ¿no? Que sea el estudiante que pueda cumplir con las metas plasmadas y con aquellos deseos de poder lograr estos aprendizajes. Eso es lo que debemos buscar y sin duda ese tendría que ser nuestro fin el día de hoy, ¿no? Nosotros no tenemos la capacidad de transmitir hoy en día la cantidad de conocimientos que hay por los estudiantes. Vemos que cada vez hay mayor cantidad de conocimiento y sin duda de que nosotros los maestros no vamos a trasladar todos esos conocimientos para que lo asimile el estudiante, ¿no? Porque el estudiante no es un almacén. Lo que tenemos que hacer es nosotros es buscar, ¿no? Buscar eh, que sea el propio estudiante que genere pues a partir de una investigación sus propios conocimientos, que sea el propio estudiante que construya su propio conocimiento, que sea el propio estudiante que busque las soluciones para lograr sus propios aprendizajes. Eso deberíamos ir trabajando cada uno de nosotros. La autorregulación como característica. La autorregulación del aprendizaje consiste en la regulación de estos tres aspectos. La autorregulación de la conducta, la autorregulación de la motivación y la autorregulación de la cognición. Aquí lo que debemos buscar es que sea el estudiante capaz de poder determinar si sus actitudes son las más pertinentes y favorables frente a lo que está sucediendo. El maestro de hoy debe generar esa apertura al estudiante de que todos podemos tener errores, ¿no? La única forma de que el estudiante muestre un cambio, la única forma de que el estudiante reflexione sus propios aprendizajes es que sea capaz de ver su error, ¿no? Aquellos que ven que están errados, aquellos que ven que tienen una problemática, aquellos que ven que sin duda han cometido un error, entonces son aquellos que van a tener la facilidad de poder desaprender y volver a aprender, ¿no? Y eso es lo que debemos de buscar en el estudiante. Algún maestro me indicó, profesor, un director, ¿no? Yo estaba observando una clase y vi que el maestro se equivocó. Pero yo por no dejarlo en vergüenza lo dejé pasar, ¿no? Y después cuando trabajé en la asesoría con él, ahí le indiqué, ¿no? De que era un error lo que estaba haciendo. Entonces yo le devolví la pregunta y le dije, mira, ve,
Claro, has hecho muy bien, ¿no? Tú lo que has querido es quizás no hacerlo sentir mal al docente, pero y los aprendizajes, los estudiantes, ese estudiante llega a su casa con ese error y lo va a poner a prueba ese error y se va a dar cuenta que está mal, ¿no? Y de pronto va a indicar ahí estuvo el director y a pesar que estuvo, mira, también, ¿no? No lo observó. Y eso es efectivo, pues. Entonces el maestro me queda mirando y me dice, sí, profesor, tiene razón, ¿no? Lo que debemos buscar es generar en nosotros que podemos tener errores, todos podemos tener errores, pero lo que sí es que frente a ese error yo pueda plantear una alternativa, ¿no? De cómo subsanar ese error, ¿no? Y eso es lo que debemos buscar. La única forma para que el estudiante reconozca sus errores y pueda subsanarlos ya es reflexionando sobre lo que ha hecho. Cuando tenga esa capacidad de poder reflexionar sobre lo que ha hecho, sin duda va a tener la capacidad de poder remediar lo que ha trabajado. Una autorregulación de la motivación, donde lo que debemos buscar es el interés de los estudiantes, lo que debemos buscar es promover esa motivación por los estudiantes, lo que debemos buscar es generar ese placer del estudiante porque debe estar en clases, ¿no? Yo lo comparaba siempre con los niños de inicial, ¿no? Niño de inicial, por ejemplo, mi pequeñito, ¿no? De 3 años de edad, tiene que ir al colegio y le pusieron su ampollita y estuvo con un poquito de fiebre, pero a pesar de eso se levantó temprano y dijo, llévame al colegio. No, hijito, pero mira, estás con un poquito de fiebre, mejor espera un ratito. No, a pesar de eso, no, yo quiero ir a mi colegio, yo quiero ir a mi colegio, yo quiero ir a mi colegio, ¿no? ¿Por qué? Porque él sentía un placer por estar en el aula, sentía un placer por llegar a la escuela, ¿no? Hoy en día eso ha cambiado mucho. Llegamos que en el nivel secundario, lo contrario, más bien, no llega el maestro, felicitaciones, todos bravos, ¿no? Salimos temprano, salimos porque no ha llegado el maestro, ya hay que salir temprano, ¿no? Todos contentos. Y de pronto, justo cuando ya estaban saliendo, se aparece el maestro. Uy, qué pena, ¿no? Qué pena. Qué desgracia que justo se apareció el maestro, ya estamos saliendo, ¿no? No hay placer en nuestros estudiantes por estar en las escuelas y esto debemos generarlo, ¿no? Y nosotros debemos ser esos artistas, pues, que busquemos ese placer en el estudiante de poder estar en la escuela, que generen en los estudiantes que sin duda se está construyendo, se está aprendiendo y que este aprendizaje es real y que este aprendizaje puede utilizarlo para la vida y que este aprendizaje puede ser funcional, ¿no? Eso es lo que debemos generar en nuestros estudiantes, esa motivación, ¿no? Y esta motivación está ligada pues a una autorregulación. El estudiante que está motivado por querer aprender, sin duda, no va a necesitar de nadie que esté al costado para hacerlo. Solo va a tener que investigar. Ahora, la condición, sin duda, si yo tengo la primera y tengo la sin duda, voy a tener que lograr pues, los aprendizajes de nuestros estudiantes, que es lo que más queremos, ¿no? Hoy en día buscamos pues una escuela centrada en los aprendizajes, hoy en día buscamos que todos logremos los aprendizajes, hasta el más pequeño, hasta el más estudiante con dificultad, hasta el estudiante que de pronto no muestra, sin duda tenemos que ir trabajando con él. La autorregulación de la conducta, ¿no? Es el control activo de los diversos recursos que los alumnos tienen a su disposición. Tiempo de estudio, ambiente, lugar en que estudia, uso de otros compañeros, profesores o otros miembros, ¿no? Entonces, sin duda las investigaciones nos han dicho a nosotros que el tiempo que nos dediquemos a investigar, el tiempo que nos dediquemos a trabajar, el tiempo que nos dediquemos a estudiar, debería ser el mismo todos los días. Inclusive, debería ser el mismo lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nuestro cerebro se acondiciona a ese momento y se condiciona también a este lugar, ¿no? Entonces deberíamos indicarle esto a nuestros estudiantes, ¿no? Que tendrán que buscar un espacio determinado para el estudio para que genere ese hábito
y que tendría que buscar eh, un momento, no el tiempo estimado o el tiempo indicado para ir trabajando consecutivamente y así poder generar el hábito por el estudio. Además, también dentro del aula se está utilizando la estrategia del trabajo en equipo, ¿no? En el cual todos buscan lograr los fines plasmados en el logro de estos aprendizajes, esas expectativas, pero el poder pensar en nuestros compañeros, el poder trabajar por aquellos compañeros que de pronto tienen dificultades, porque sin duda el docente no le va a alcanzar el tiempo. Al docente no le va a dar el tiempo indicado para trabajar con uno, para trabajar con otro, para trabajar con otro, para trabajar con otro, pero lo que sí se le puede es trabajar con aquellos estudiantes que muestran muchas habilidades para que ellos puedan trabajar con sus compañeros. La autorregulación de la motivación y el afecto, ¿no? Enseñar a controlar las emociones y afectos de manera que mejoren su aprendizaje es importantísimo, ¿no? El gran líder que hoy día necesitamos, que deberíamos ser nosotros, ¿no? Los líderes frente a las escuelas, ¿no? Que debería ser compartido con nuestros directivos también, es el poder tener la capacidad de relacionarse, de intercomunicarse y tener buenas relaciones interpersonales con todos, ¿no? Capaz de controlar estas emociones y estos sentimientos frente a cualquier acción o actividad presentada, ¿no? Eso es lo que tendríamos que trabajar. Tenemos estudiantes que son medios agresivos, ¿no? Tenemos estudiantes que algunos no escuchan, tenemos estudiantes que algunos no están predispuestos a trabajar. Con esos estudiantes hay que trabajar, con estos estudiantes hay que cambiar, ¿no? Su forma de la concepción de la vida. Con estos estudiantes hay que controlar esas emociones y afectos para que a partir de esto se puedan generar mejores aprendizajes. La autorregulación de la cognición, el control de diversas estrategias cognitivas que permitan un mejor aprendizaje y rendimiento. Sin duda que nosotros tenemos esa capacidad de poder controlar este tipo de aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos estar preparados para todo. Debemos estar preparados para buscar soluciones, debemos estar preparados de poder lograr mejores aprendizajes. Y para lograr estos mejores aprendizajes tenemos que tener algunas estrategias cognitivas para permitir al estudiante generar estos aprendizajes significativos, ¿no? Eso tendríamos que ir trabajando también en nuestras escuelas. La fase del proceso de autorregulación del aprendizaje tiene tres fases, ¿no? Una fase de planificación. Sí, maestra, sí, sin duda, maestra Lupecina, ¿no? Esta también va a ser colgada, ¿no? Va a ser colgada y sin duda podemos trabajar, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? Poder empoderar a todos nuestros maestros. Algunos maestros no han podido participar de la sesión de ayer y nos han indicado de que qué posibilidades hay de poder trabajar, ¿no? No, Amel, esta clase del día de ayer, del día lunes, ¿no? Entonces, eh, se ha aperturado el día de hoy para aquellos maestros, se les ha invitado de que podrían participar de esta sesión. Bueno, pues tenemos acá un aproximado de unos 30 maestros, ¿no? Que están trabajando esta sesión, que no pudieron ingresar el día de ayer y en función a ello para poder fortalecer estas competencias que hoy día necesitamos, que vendría a ser la autorregulación del aprendizaje o la gestión del aprendizaje. Muy bien. Entonces, una fase previa de planificación, una fase de realización y una fase de autorreflexión, ¿no?
una fase de planificación de determinar específicamente qué es lo que se quiere lograr, ¿no? Yo les comentaba que como estrategia debemos trabajar que todos los estudiantes en un papel coloquen ahí cuáles son sus metas y que este papel esté presente, ya sea en el aula o ya sea en su casa, ¿no? ¿Para qué? Para generar en ellos esa motivación porque de lograr esa meta en primer lugar. Y luego determinar qué actividades o acciones tendría que hacer para poder alcanzar esta meta, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer con nuestros estudiantes. Luego viene una fase de realización, que ya vendría la ejecución de todas esas actividades o estas estrategias que va a permitir alcanzar estas metas y finalmente una autorreflexión, ¿no? Que a partir cómo ha trabajado, cómo ha logrado, si lo podría hacer mejor, qué pasó, porque no logró las expectativas que se había planificado, el tiempo, qué pasó con el tiempo, si dentro del tiempo estipulado logró alcanzar estas metas o estos aprendizajes, ¿no? Sin duda de que aquí tenemos pues bastantes cosas por qué ir trabajando con nuestros estudiantes, ¿no? A partir de que estas actividades han permitido alcanzar las metas que ellos han podido plantearse. La fase de planificación, establecimiento de los objetivos de las metas y la relación de los trabajos anteriores. Algunas preguntas a los alumnos o alumnas. ¿Cuándo van a empezar? ¿Dónde van a hacer el trabajo? ¿Cómo van a empezar? ¿Qué condiciones ayudan o impiden las actividades de aprendizaje? ¿No? Aquí tenemos algunas preguntas orientadoras que me van a permitir eh, elaborar pues esta fase de planificación, ¿no? ¿Qué van a empezar? Dónde van a hacer el trabajo, cómo van a empezar, qué condiciones ayudan y impiden las actividades de aprendizaje, ¿no? Este tendríamos nosotros que hacer en la fase de planificación. Luego viene la siguiente fase que es el proceso, ¿no? Los medios para conseguir las metas, habilidades, destrezas o información necesarias. Algunas preguntas a los estudiantes. ¿Estás cumpliendo con lo que esperabas hacer? ¿Se está distrayendo? ¿Cansancio? ¿Le está llevando más tiempo de lo pensado? ¿Bajo qué condiciones logran más? Pensar en voz alta mientras estaban trabajando o ante preguntas, ¿cómo se pueden alentar a sí mismos y seguir trabajando? ¿No? Entonces estas son algunas preguntas que nos van a permitir guiar ese proceso durante el aprendizaje. Y finalmente creo que la más importante de todo es la autorreflexión, ¿no? Algunas preguntas de los estudiantes, si lograron el objetivo, si estuvieron distraídos, cómo volverían a trabajar, si el tiempo fue suficiente o necesario más tiempo de lo que pensaban, si están satisfechos o no con el trabajo realizado, ¿no? Entonces, esto sin duda es parte importante, ¿no? en el trabajo, en nuestras sesiones de aprendizaje. Muchos de nuestros estudiantes han sido eh, han pasado siempre por el poder lograr, ¿no? estos aprendizajes, pero no meditarlo frente a eso, ¿no? Muchos de nuestros estudiantes tienen pues la parte cognitiva de ese aprendizaje, ¿no? Yo me acuerdo que estuve escuchando al maestro de ciencia que estaba hablando sobre los alimentos, ¿no? Y dentro de ellos específicamente sobre la gaseosa, ¿no? El daño que generaba esta gaseosa en nuestro cuerpo, el daño que generaba en este otra para el malestar, ¿no? Ya sea para el estómago, para el corazón, ¿no? Pero a pesar de eso y de los caramelos, por ejemplo, ¿no? Me gustó mucho que un maestro indicara el nivel de principio de diabetes que salen los estudiantes de las escuelas, ¿no? Que sería un aproximado del 5%. Entonces, todos asombrados y asustados de por qué, ¿no? Y a partir de ello, el poder ir trabajando con los estudiantes en mejora de estos aprendizajes y específicamente en esta parte de la alimentación. Pero eso lo escucharon ahí. Pero cuando salieron fuera, lo primero que hicieron era comprar gaseosa, lo primero que hicieron es comprar golosinas, o lo primero que hicieron es consumir la comida chatarra, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? El maestro le dio ese aprendizaje y es para que ese aprendizaje lo puedan aplicar. Pero observamos que no lo aplican o verificamos que de pronto no fue así.
¿Qué está sucediendo? Lo que sucede es esto, ¿no? No ha generado una autorreflexión por parte del estudiante sobre estos aprendizajes. El estudiante no autorreflexiona sobre su forma de ser, sobre lo que necesita aprender y sin duda va a ser difícil que lo haga. Entonces, esto para mí sería pues lo más importante, ¿no? Generar esa autorreflexión en el estudiante de cuánto podría aprender, de cuánto ha dejado de aprender, de cuánto pudo haber logrado aprender si de pronto participaba de ciertas actividades. ¿No? Eso es lo que teníamos que buscar para generar en el estudiante pues una autorreflexión de que tiene todas las condiciones y tiene todas las potencialidades para lograr mejores aprendizajes. Las características de los estudiantes que autorregulan su aprendizaje. Tenemos las fases, ¿no? Alumnos inexpertos y alumnos expertos. En los alumnos inexpertos, ¿no? Tenemos la fase previa, realización y autorreflexión. Aquí podemos situar a los estudiantes, ¿no? En dos grupos, los alumnos que son expertos y los alumnos que son inexpertos, ¿no? Dentro de la primera fase, la fase previa es objetivos objetivos, metas, baja autoestima y desinterés, ¿no? Una realización, un plan difuso del trabajo, ausencia de estrategia, baja automonitorización. Y en autorreflexión, baja autoestima, atribuciones sobre la capacidad de autorrealización, negativas y desactivas, ¿no? Para los estudiantes expertos, para aquellos que ya están trabajando, para aquellos que ya se observa en ellos un desarrollo de la autonomía, que practican de manera autónoma el trabajo que realizan, entonces para esto, aquellos estudiantes tendríamos que tener en cuenta los siguientes características: objetivos específicos, metas de aprendizaje, alta autoeficacia e interés intrínseco. Para la realización, el plan tendría que ser en los alumnos en experto. Buenas noches, Emila. El plan difuso de aprendizaje, ausencia de estrategia, baja automatización. Y para los expertos, plan de trabajo centrado en el uso de estrategias. Y finalmente la autorreflexión, ¿no? Baja autoestima, atribuciones sobre capacidad, autorrelaciones sobre negativas y desactivas, ¿no? Y en el caso de los alumnos expertos, autoevaluación de tareas, atribuciones sobre estrategias, autorreacciones positivas y adaptivas, ¿ya? Entonces, eso es lo que debemos generar en nuestros estudiantes que lleguen a esta última fase, ¿no? Una fase de autorreflexión, de que en función a la situación planteada, cuál fue su respuesta, de cómo aportó en el equipo, de cómo ha guiado para el trabajo en equipo. Las estrategias de gestión de recursos. Aquí tenemos las estrategias para gestionar y controlar el ambiente que rodea al estudiante, la estrategia para gestionar el tiempo y el espacio, las estrategias para gestionar el esfuerzo y estrategias para controlar el contexto, ¿no? Entonces aquí tenemos cinco estrategias que nos permiten mejorar la gestión de los recursos en nuestras escuelas y por ende con nuestros estudiantes. Los niveles de autorregulación, tenemos tres niveles: un control físico, un control externo y un control interno, ¿no? Vamos a hablar de cada uno de estos controles, ¿no? Un control físico. Control del ambiente, mesa de concentración cerca del profesor sin distracciones, cuidando con los agrupamientos, ¿no? Entonces aquí tenemos un control físico en el que es capaz de poder controlar lo que está a su alrededor y frente a eso poder realizar ciertas agrupaciones para generar los aprendizajes. Tenemos el control externo mediado por señales, ¿no? Una versatilidad y universalidad de la comunicación visual, ¿no? Entonces aquí podemos apreciar que cada cartelito, ¿no? O cada ficha o cada imagen tiene un párrafo de fondo, una frase de fondo, que es el mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿no? Y el poder determinar quizás ciertas perspectivas en función a este logro de aprendizaje de los estudiantes.
El control interno hace visible el pensamiento, autoinstrucciones, modelo de profesor, listado de pasos a dar y un entrenamiento, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que buscar es determinar cuáles son esos procesos que voy a seguir para alcanzar mi meta, ¿no? Y en función a esos procesos, un listado de pasos a seguir para poder alcanzar la meta pertinente, ¿no? Hacer visible lo que está trabajando, hacer visible lo que ha planteado él, en este caso los estudiantes. La capacidad para lograr aprender a aprender. Primero, una planificación, ¿no? Que el estudiante pueda determinar qué es lo que desea lograr y frente a eso poder planificar cómo hacerlo para lograrlo. Una memoria de trabajo, una flexibilidad mental, una exhibición, una generatividad y una toma de decisiones, ¿no? Estas serían las capacidades que debemos lograr en estos estudiantes para generar, poder la capacidad de aprender a aprender, ¿no? Sin duda que son varias capacidades que yo tendría que desarrollar en estos estudiantes, pero que se pueden hacer, se pueden ir alcanzando paulatinamente y mediante un proceso. Aquí tenemos la planificación, ¿no? Consiste en organizar y sostener un plan, consecuencias de atención y ponerlo en marcha para lograr metas a corto, mediano y largo plazo. Depende de la edad. Planificación simple comienza a manifestarse de 3 años hasta los 11 años y se va haciendo más eficiente. Se va organizada y en medida hasta los 15 años, ¿no? Entonces aquí tenemos la planificación y dentro de esta planificación es determinar en primer lugar qué es lo que yo quiero alcanzar, qué es lo que yo quiero lograr y frente a ese logro ya plasmar qué acciones tendría que hacer para determinar pues qué es lo que deseo lograr en estos estudiantes. Tenemos la fase de planificación, qué materiales podemos utilizar ahí. Bueno, pues una agenda personal donde se permita crear el hábito, apuntar y mirar, tener el apoyo hasta tener este hábito, jerarquizar la importancia de los deberes listados para organizar carpetas, mochilas y un horario semanal. Este es importantísimo, el horario semanal, inclusive algunos lo hacen como un horario mensual, ¿no? Donde en cada uno de los días les pone pues ciertas actividades que me permitan alcanzar ese fin o esa meta que yo me he planteado. Ejemplo, organizar una salida, ¿no? En una salida es elaborar el desarrollo del enunciado de actividades que se ajusten a una meta, programar el día y hora de salida, las paradas, el medio de utilizar, propósito del viaje, materiales que se necesiten, normas, finalización del viaje. Responder al cómo, cuándo, dónde y por qué. Las tareas cognitivas a realizarse motoras y verbales, ¿no? Este es un ejemplo de cómo lograr esa planificación, ¿no? La memoria de trabajo, capacidad para mantener información en la mente para completar una tarea, registrar y almacenar la información cuando el estímulo no está presente. Depende de la edad, comienza a manifestarse entre los 7 y 12 años y mejora con la edad de 4 a 8 años y alcanza su máximo alrededor de los 11 años. Es la memoria de trabajo, ¿no? Que es esencial para llevar a cabo todas las actividades que yo me planteaba en la planificación, tendría que asumirlas y llevarlas a cabo. Tres subsistemas especializados en la función de distinta. Tenemos un lazo fonológico, procesa la información fonológica, la agenda visoespacial, procesa la información espacial, mapa geográfico, tarea con un alto componente de memoria espacial. El ejecutivo central gestiona y distribuye recursos cognitivos y disponibles asignándoles a, a los otros subsistemas o la búsqueda de información relevante para la memoria permanente, ¿no? Entonces, aquí tenemos tres funciones distintas, pero cada una está especializada, ¿no? La primera es sobre el proceso de información, ¿no? Cómo se va a procesar esta información de manera fonológica y sin duda que todos estos me van a permitir lograr
en estos estudiantes el poder mejorar estas competencias para poder ser atendidas posteriormente pues dentro de las escuelas. La flexibilidad mental, la habilidad para cambiar rápidamente de una respuesta a otra empleando estrategias alternativas. Aparece entre los 3 y 5 años cuando el niño se le facilita cambiar de una regla a otra. Implica tolerar cambios y transiciones, flexibilidad de resolver problemas para cambiar criterios. Entonces, la flexibilidad mental es que sea algún conocimiento nuevo, no lo puedo dejar de lado, tenemos que contrastarlo con otras realidades, ¿no? Y a partir de ello el poder de indicarle pues a los estudiantes qué es lo que tendrían que hacer frente a esto, ¿no? Y generar pues esa reflexión que hoy ya necesitamos para mejorar nuestros aprendizajes. Tenemos la inhibición, función reguladora primordial para la conducta y la atención, capacidad para resistir a los impulsos y detener una conducta en el momento apropiado, saber interrumpir una respuesta que generalmente ha sido automatizada. Influye el rendimiento académico, la interacción social y la autorregulación necesaria. Entonces, miren, ve, aquí es necesario, ¿no? Dice, ¿no? Que la función reguladora primordialmente se encargue de la parte de la conducta y de la atención. El poder interrumpir algunas respuestas que quizás están fuera del lugar y frente a eso, el poder enmarcarlo a situaciones que permitan al estudiante disfrutar de la aplicación de aquellos conocimientos que han sido impartidos durante todo el trabajo en el año escolar. La generatividad, capacidad de generar ideas o acciones diversas, variadas y novedosas. Dar respuestas adecuadas a situaciones no rutinarias, respuestas conocidas y adecuadas ante nuevas situaciones y respuestas novedosas ante problemas novedosos. Aquí lo que tratamos de querer hacer es generar esas ideas, esas acciones, esas novedades por parte del estudiante para poder mejorar sus propios aprendizajes, ¿no? Cuando el estudiante se le conflictúa, cuando el estudiante se le presenta una situación entre lo que sabe y lo que él debería resolver, entonces estamos generando este tipo de capacidades, ¿no? Donde todos busquen una línea para lograr esa meta que ha sido propuesta al inicio. Y finalmente, bueno, pues algo muy importante, ¿no? La toma de decisiones, sin duda, ¿no? Una situación determinista y una situación ambigua, ¿no? Para mí sería pues quizás una de las más importantes, la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque el estudiante es capaz de poder determinar pues un grupo de estrategias frente a una situación, el poder determinar la problemática de esa situación y una por una esta problemática, el verificar que eh, responde a lo que ha planteado pues la maestra, ¿no? Entonces eso debemos buscar una toma de decisiones de un grupo, una alternativa, seleccionar aquellas alternativas que responden a la situación planteada, seleccionar aquellas alternativas que es viable a la situación planteada, ¿no? Eso es lo que debemos buscar en esta toma de decisiones. Muy bien, maestro, bueno, pues con eso hemos terminado la sesión. Vamos a pasar a la parte de la práctica, a ver si ustedes todos ya, ya podemos ir trabajando esta parte de la práctica que ya le hemos visto y sin duda esperamos que todos puedan sacar pues, los mejores calificativos. A ver, comenzamos. A ver, comenzamos. Si los estudiantes se sienten autorizados a expresar abiertamente su lenguaje y estilo en todas circunstancias y emiten sus opiniones, agrados y desagrados sin lastimar ni agredir a nadie, pero sin exhibirse ni incomodar su punto de vista y satisfacción de los otros. Entonces estamos hablando de unos estudiantes reflexivos,
Estamos hablando de unos estudiantes apáticos, asertivos o tolerantes. Bueno, pues Mercedes dice que la D, Frankie también nos dice que la D, Cristian también nos indica que la D. Muy bien. Luzmila la D y Amelia la D. Muy bien, ¿no? Necesitamos estudiantes asertivos, ¿no? Necesitamos estudiantes eh, que, que frente a una situación ya tenga esa capacidad de poder transmitir, de poder comunicarle a la otra persona, ¿no? Su punto de vista, pero sin lastimar ni transgredirlo, ¿no? Eso debería primarse. Hoy en día que tenemos instituciones educativas en el cual el clima de confianza está muy deteriorado, tenemos que buscar esto. Tenemos que buscar autoridades en el cual sean asertivas, tenemos que buscar docentes que sean asertivos, tenemos que buscar en nuestros estudiantes que sean asertivos, que tengan la capacidad de poder transmitir alguna información o una situación a la otra persona, pero sin poder lastimarlo ni poder agredirlos. Dos, muy bien, felicitaciones para todos los que seleccionaron la D. 2. María es una estudiante de cuarto grado con analfabetismo funcional. Según la ruta de aprendizaje, ¿cómo se podría manifestar ese problema? A ver, Franklin dice que la D, Doris también nos indica que la D. A ver, Ana también nos dice que la D, Pesky también nos dice que la D. A ver, y la D es, puede leer un texto en voz alta, pero no comprender el significado de lo leo. Muy bien, excelente para todos ustedes. Es un alfabetismo funcional, ¿no? Que es la capacidad de que el estudiante pueda leer, es la capacidad del estudiante eh, de pronto te pueda indicar inclusive qué es lo que ha leído, pero no lo puede entender, ¿no? No lo puede comprender el significado de lo que ha leído, ¿no? Ese vendría a ser pues el aula que deseamos buscar, ¿no? Deseamos buscar pues que todos los estudiantes participen del logro de estos aprendizajes y que tengan todas sus potencialidades para poder encontrarlo y buscarlo. Entonces la 2 es la D. Pasamos a la número 3. La docente ha notado que Andrea, de 11 años, presenta dificultades para escribir algunos números y letras, pues confunde o invierte las grafías. Por ejemplo, escribe el 6 en vez de escribir el 9 o escribe P en vez de escribir la Q y la D en vez de escribir la B. ¿Qué tipo de problema está a la base de estos errores? ¿La motivación, la percepción, la psicomotricidad fina o el desarrollo intelectual? A ver, ¿a cuál nos estamos refiriendo? A ver, Amelia nos dice que la B, Gabriela la B, Bercy la B, Emilia la B, Cristian la B y Doris la B. Muy bien, para todos ustedes la alternativa B. Excelente, ¿no? Excelente. Muy bien, ya van sacando 20 de 20. Estamos hablando de nivel de percepción, ¿no? Tiene problemas con la percepción. El estudiante cuando quiere adquirir la información lo puede hacer de tres maneras, ¿no? El kinestésico, el visual y el auditivo, ¿no? En este caso es el visual, ¿no? Es la capacidad de poder determinar, ¿no? El poder asimilar pues ciertos significados o ciertos aprendizajes. Entonces estamos hablando de la B, nivel de percepción. Entonces pasamos a la siguiente. Lucía es una estudiante de cuarto grado, sus compañeros suelen pedir favores con bastante frecuencia. ¿Cómo prestar sus útiles y ayudarlos con las tareas?
El docente ha notado de ella siempre acceder a los pedidos de sus compañeros por evitar el desabusado. ¿Qué habilidades requiere desarrollar Lucía para enfrentar esta situación? ¿Necesita la empatía, la resiliencia, la asertividad o la escucha activa? A ver, Amelia dice que la C, Bexy también, Esmila la C, Dori la C, Frankie también nos dice la C y Doris también nos indica la C y Cristian también nos indica la C. Efectivamente, la alternativa es la C, ¿no? La asertividad. Estuvimos hablando en el primer caso, ya, donde sea el estudiante el que tenga la capacidad de poder expresar a su compañero, pero sin poderlo herir, ¿no? Sin poderlo herir. ¿No? Aquí estamos casi en una similitud del caso, pero todos hemos alcanzado la respuesta a la pregunta 4 que vendría a ser la asertividad, ¿no? La asertividad. Muy bien, perfecto. Entonces pasamos a la número 5. En el área de comunicación, una docente ha trabajado con los estudiantes de sexto grado, actividades vinculadas a la producción de textos. Durante el proceso de textualización, los estudiantes han elaborado la primera versión de su texto y luego de esa actividad la docente se ha identificado, entre otros aspectos, que el texto del LIR requiere mejoras en la presentación de la secuencia lógica de sus ideas. Considerando que la docente ha realizado una retroalimentación escrita a sus estudiantes para ayudarlos en su proceso de autoevaluación, ¿cuál de las siguientes estrategias es pertinente para ayudar a Luis sobre los aspectos que requiere mejorar? 1. Marcar aquellas ideas del texto que no se relacionan entre sí y acompañar las marcas con algunas preguntas orientadoras como ¿qué pasaría si ubicas esta idea en el párrafo anterior? Marcar aquellas ideas que no se relacionan entre sí y acompañan las marcas con algunas preguntas orientadoras, como ¿qué pasaría si ubicas esta idea en el párrafo anterior? Buscar aquellas ideas del texto que no se relacionen entre sí y señalar al estudiante que debe tomar cuenta de la coherencia y el orden de las ideas para mejorar el aprendizaje y la versión del texto. Señalar al estudiante de puntaje alcanzado en cada uno de los aspectos evaluados y brindar orientación específica de cuidado y secuencial lógica en las siguientes versiones del texto para que así mejoren las producciones. Señalar al estudiante que debo mejorar secuencia lógica y prever un texto que les sirva de modelo sobre cómo organizar las ideas de un texto sobre la base de pedir y corregir el texto que han producido, ¿no? Entonces aquí tenemos 5 alternativas y teníamos que tener 5 preguntas. A ver, ¿cuál sería la respuesta entonces en las 5? La D nos dice Olga. Olga nos indica la C. Cristian y Frankie nos dice la C también. A ver, ¿cuál es la alternativa? Entonces tenemos Frankie la C, Rafael la C, Olga la C, Mercedes la B y Ronald la C. A ver, entonces la alternativa de la número 5, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere aquí la maestra? La maestra lo que quiere es generar una producción de textos, ¿no? Eso es lo que quisiera hacer la maestra, pero como no tenemos con qué adornarlo, tenemos pues un jardín que está lleno y podemos utilizar cada uno de estos, ¿no? Entonces queremos producir el texto. Cuando se produce el texto es que se construye el texto, cuando el parte del estudiante para poder construir
este texto. Durante este proceso de textualización, los estudiantes han elaborado una parte de la versión de sus textos. Creo que esta actividad la docente ha identificado entre ideas considerando, ¿no?, el que el docente va a realizar una retroalimentación, nos dicen acá, si el docente va a realizar una retroalimentación. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? ¿No? ¿Cuál de las siguientes estrategias es pertinente para ayudar a Luis sobre el aspecto de que quiere mejorar? La alternativa correcta tendría que ser la B, marcar aquellas ideas del texto que no se relacionan entre sí y señalarles antes que debe tomar en cuenta la coherencia y el orden de las ideas para mejorar la segunda versión del texto, ¿no? La alternativa entonces de la número 5 es la B, ¿ya? La alternativa de la número 5 es la B. Pasamos a la siguiente, entonces, pasamos a la siguiente, ¿ya? Pasamos a la siguiente. En la clase de comunicación, la docente Lidia decidió trabajar con los estudiantes de sexto grado para desarrollar la capacidad de tomar decisiones estratégicas al leer textos, y para eso les propone la lectura de un texto en el aula. ¿Cuál de las siguientes actividades favorece el desarrollo de la capacidad propuesta por Lidia? A. Indicar a los estudiantes que decidan con quién leerán el texto y si lo harán solos para reforzar la concentración, o en parejas para que puedan contar con su apoyo en la comprensión del texto. B. Pedir a los estudiantes que identifiquen el propósito del autor, luego enseñarles a buscar y subrayar la información del texto que les confirme sus predicciones. C. Proponer la lectura del texto con el propósito de determinar y orientarlos a identificar qué estrategia de lectura se puede adecuar mejor a dicho propósito. Y D. Proponer a los estudiantes diversas técnicas de lectura y plantearles alguna pregunta para verificar la comprensión. Luego pedirles que escojan una de ellas para abordar la lectura del texto propuesto. A ver, ¿con cuál nos quedamos? Bexy nos dice que la C, Adrián nos dice que la B. A ver. Francis nos dice la C también. Olga también nos dice que la C. A ver, está entre la C y la B. ¿No? En la C y la B. A ver. Mercedes también nos dice que la C. A ver, muy bien. A ver, miren, estamos en la clase de comunicación y acá lo que se está buscando es que desarrollar la capacidad de tomar decisiones estratégicas al leer textos. Y para eso se propone una lectura de un texto en el aula, ¿no? ¿Cuál de las siguientes estrategias o actividades favorece la capacidad propuesta por Lidia para que puedan tomar las decisiones? Entonces, algunos han seleccionado la B y otros han seleccionado la C. En la B se le pide a los estudiantes que identifiquen el propósito del autor. ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Qué es lo que quiere lograr el autor? Luego de enseñarles a buscar y subrayar la información del texto que confirme sus predicciones. C. Proponer la lectura del texto con el
proponer la lectura del texto con el propósito determinado y orientarlos a identificar qué estrategia de lectura se adecua mejor a dicho propósito. Entonces, aquí podemos observar ya que si queremos lograr esa capacidad para tomar decisiones, según en el área de comunicación, ya según el área de comunicación, inicia primero con una que sea el estudiante que identifique el propósito, ¿no? Que sea el estudiante que pueda identificar el propósito y a partir de ese propósito que pueda buscar y desarrollar la información. Entonces, aquí en el caso de comunicación, ustedes saben que si yo necesito ya desarrollar esta capacidad de tomar decisiones estratégicas, le planteo al estudiante, ¿no? Le planteo al estudiante, ¿no? Miren, observen esta obra, ¿no? Y el estudiante observa la obra y a partir de esa observación de la obra puede definir cuál es el propósito de lo que busca en esa obra. Entonces, a partir de ese propósito, ya a partir de ese propósito, luego hago que el estudiante pueda leer la obra y que a partir de esa lectura ya pueda determinar y confirme sus predicciones. ¿Ya? Entonces eso es lo que hacemos siempre, ¿no? En comunicación, ¿no? Entonces pasamos la obra, ¿ya? Y le decimos a nuestros estudiantes, ¿no? Eh, ¿De qué creen que trata la obra, no? A ver, miren, ¿de qué creen? Hay un signo ahí, ¿de qué creen que trata la obra? Le decimos a nuestros estudiantes. Entonces los estudiantes nos comienzan a indicar ahí varias alternativas. Y luego de esas alternativas podemos verificar si efectivamente después de haber leído aciertan con estas alternativas que ellos se propusieron, ¿no? Entonces la alternativa sería la B. Pasamos a la siguiente pregunta. Es un proceso permanente de comunicación, información y reflexión consistente en obtener información seleccionada y referida a personas, fenómenos y cosas con el propósito de emitir juicios de valor orientados a la toma de decisiones pertinentes y oportunas. Se le conoce como monitoreo, proceso estadístico, evaluación o supervisión. Uy, esta sí está fácil, ¿no? ¿A cuál se refiere? Es un proceso permanente, dice, ese proceso permanente. Bueno, pues Elizabeth nos dijo la C, Frankie también nos dijo la C, Mercedes también nos ha dicho la C, que ese proceso permanente de comunicación, información y reflexión. ¿Cuál es ese proceso? Cristian también nos dijo la C, efectivamente, y María, y Betsy, y Adrián también la C. Sí, efectivamente la evaluación, ¿no? Es un proceso permanente de comunicación, información y reflexión, que es lo principal para obtener información sobre lo que hemos trabajado, ¿no? Entonces pasamos a la número 8. Cuando se afirma que la tutoría ayuda a los estudiantes a adquirir competencias, capacidades, habilidades, valores y actitudes para enfrentar las exigencias y dificultades que se presentan en su desarrollo, nos estamos refiriendo a la característica de, a ver, integral. Amela también nos dice integrar, Doris también nos dice integrar, a Bexy también, Adrián, Mercedes. También nos dicen que es integral, ¿no? Efectivamente, ¿no? Cuando estamos hablando de la tutoría y dentro de la tutoría estamos hablando de competencias, las competencias involucran diversos saberes, ¿no? Y estos saberes están relacionados, estos aprendizajes con la parte cognitiva, ¿no? La parte afectiva y la parte procedimental, la actitud frente a ellos, ¿no? Entonces ahí estamos hablando nosotros de que el estudiante pueda obtener aprendizajes que permitan ser integrales, ¿no? Todos los aprendizajes, ¿no? Todos los diversos saberes en función a un solo logro, a un solo objetivo, ¿no? Entonces estamos hablando de la integralidad, ¿ya? La 8 es integral. Sebastián, Rodrigo y John son estudiantes de tercer grado. Ellos comparten mucho tiempo juntos practicando fútbol y jugando con videojuegos.
Los viernes por la tarde se conectan vía internet para jugar en línea. Sus demás compañeros admiran su habilidad con los videojuegos y los consideran los mejores gamers, los mejores jugadores del colegio. Esta clase, cuando hay que hacer algún trabajo grupal, ellos son siempre el primer grupo en formarse. La situación descrita, ¿qué componente de identidad refleja? Una autoestima, un autoconcepto, un liderazgo, un sentido de pertenencia. A ver, Elizabeth nos dice que la D, Bexy también nos indica que la D, Esmila también nos indica que la D, Amelia también, Crisia también. A ver, muy bien. Bueno, pues efectivamente, ¿no? La alternativa es la de, estamos hablando del sentido de pertenencia, ¿no? Estamos hablando del sentido de pertenencia. Excelente, muy bien, Mirla. Muy bien, Franklin, ¿no? La D. Entonces pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. El método que orienta el interés y la actividad del estudiante hacia el logro definido se denomina método activo, método inductivo, método de proyecto o método de descubrimiento. A ver quién nos habla de este descubrimiento en este enfoque constructivista, ¿no? A ver, Esteban nos dice que la D, Esmila también la D, Elizabeth también la D, y María también la D, y Amela y Adrián también nos indican la D. Efectivamente, ¿no? La 10 es la alternativa D, ¿no? Descubrimiento, que eso es lo que tenemos que buscar nosotros en estos estudiantes, ¿no? Lograr que nuestros estudiantes descubran ese conocimiento, lograr que nuestros estudiantes construyan ese conocimiento y no como antes donde solamente era la transmisión de estos conocimientos, ¿no? Lo que buscaban no era transmitir todos esos conocimientos a nuestros estudiantes. Hoy en día lo que buscamos es que el estudiante descubre esos conocimientos, que el estudiante construya estos conocimientos. Muy bien, entonces, muy bien, Puricia, muy bien, Fakti. Pasamos entonces a la siguiente pregunta, ¿no? La siguiente pregunta, 11. Cuando el estudiante busca soluciones alternativas y estrategias originales a los retos de su vida, orientándolas hacia el bien común e individual, en un marco de libertad y característica, ¿es emprendedor, es trascendente, es creativo e innovador o es pragmático? Frankie nos dice que la C, Elizabeth también la C, Ludmila también nos dicen que la C, Adrián, Mercedes. Ah, muy bien, excelente. La C también, Gabriela, Olga también nos dicen que la C. Excelente, ¿no? Estamos hablando de un estudiante que queremos desarrollar esta parte creativa y esta parte innovadora que hoy ya necesitamos. Entonces pasamos a la número 12. La profesora Vanessa promueve formas de enseñanza y aprendizaje de matemática a partir de situaciones problemáticas que explicitan el desarrollo de la comprensión del saber matemático. La planeación y desarrollo resolutivo estratégico y metacognitivo, es decir, la movilidad de una serie de recursos y capacidades que implican de implicancias matemáticas. ¿Es este sentido la profesora Vanessa está promoviendo el desarrollo de los aprendizajes sobre la resolución del problema, para la resolución del problema o a través de la resolución del problema, o sea, mediante el enfoque de Gorio y Pollo? A ver, Morales nos dice que la 12 es la C, Frank nos dice CC, Elizabeth también nos dice que es la C, Mercedes también nos indica que es la C, Doris también nos indica que es la C, Adrián también nos indica que es la C, Morales también nos indica que es la C. Morales dice no, dice no, así no es. Muy bien, entonces la 12 es la C. Perfecto, ¿no? La 12 es la C.
Pasamos entonces a la última pregunta, ¿no? A la última pregunta. Una de las características al finalizar la educación básica regular es hace uso permanente del pensamiento divergente, entendiendo como la capacidad de discrepar, cuestionar, emitir juicios y afirmar y argumentar sus opiniones y analizar reflexivamente situaciones distintas. Se refiere a ético y moral, crítico reflexivo, creativo e innovador o sensible y solidario. A ver, Morales nos dice que la B, Bexi también la B, Adrián también la ve, Cristian, Olga también la ve. Muy bien, excelente, ¿no? Es el estudiante que hoy día buscamos, ¿no? Tenemos este enfoque que es el crítico reflexivo y necesitamos un estudiante crítico y reflexivo y para lograr esta gestión del aprendizaje necesitamos ese estudiante crítico y reflexivo. Muy bien, maestro. Bueno, pues ha sido un gusto trabajar con todos ustedes y poder reforzar esta parte de gestión del aprendizaje, que sin duda hay mucho que hablar sobre ellos. Y además hemos visto también algunas de las prácticas y que he visto que todos han acertado, significa que han aprendido muy bien la lección y que así sin duda no vamos a tener complicaciones posteriormente para ya poder estar aptos para cualquier tipo de examen a partir de estos casos, ¿no? Tengan ustedes muy buenas noches y bueno, pues esperemos hasta la próxima oportunidad. Tengan buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes.